Iniciamos hoy una nueva serie titulada ¿De dónde saldrá el anticristo? Noten ustedes que no dice quién será el anticristo, porque esta serie que he desarrollado, no sé, tendrán 4, 5, 6, 7 lecciones que vamos a estudiar acerca del territorio o el lugar geográfico donde surgirá el anticristo, porque la identidad del anticristo nadie la sabe. No se puede decir que es Obama o que es Trump o que es fulano de tal. Esto es especulación, hipótesis, y nunca podemos caer en ese error. Entonces la identidad del anticristo nunca se sabrá hasta que él aparezca firmando un tratado de paz por 7 años con el pueblo de Israel, con los líderes o con el gobierno de Israel, y pienso que en ese momento nosotros ya no estamos aquí. Muy bien. A partir de 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Canadá, junto con Rusia, que en aquel tiempo era la Unión Soviética, le ganaron la guerra a Alemania, a Italia y a Japón. Y desde entonces Estados Unidos surgió en el mundo como el protagonista político, económico y militar número 1, y de ahí en adelante se le entregó a Estados Unidos también la facultad de que fuera el dólar, la moneda del dólar, la moneda de reserva para comprar el petróleo en el mundo entero. Entonces, desde 1945 hasta nuestros días, Estados Unidos pues se ha levantado, ¿verdad?, como la nación más poderosa, económica, política del mundo. Independientemente que Estados Unidos, después de Israel, es la única nación, después de Israel, fundada sobre la Biblia. En la Constitución está la Biblia. Cuando los presidentes juran sobre la Biblia, y siempre se mantuvo este protocolo desde 1945. El día que llegó Israel en el 48 a Israel, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, había estado como el controlador o como el imperio que gobernó casi todo el Medio Oriente y 3/4 partes del mundo, el imperio otomano turco, que duró casi 500 años. En 1923 del siglo pasado, el imperio otomano fue derrotado en la Primera Guerra Mundial junto con Alemania por los ingleses. Entonces, Inglaterra de 1923 a 1945 tomó el control del Medio Oriente, y el imperio otomano turco o el Islam, ¿verdad?, fue completamente aniquilado. Sin embargo, en 1947, ya que Inglaterra se salió del Medio Oriente y le dejó la tierra a Israel, le dejaron Gaza a Egipto y Jordania, el Banco Oriental, que es donde se encuentra actualmente, ya completamente se salió Jordania y se salió Egipto, se quedó Israel con la franja de Gaza nada más, ocupada por un grupo de árabes. Esos árabes eran los sobrevivientes o los individuos o las personas o el pueblo que durante el tiempo del exilio de Israel, casi 2000 años, ocuparon algo de la tierra de Israel. Entonces, cuando llegan los judíos en 1948 a la tierra de Israel, estos árabes comenzaron a protestar y se formó la Liga Árabe en 1947, un año antes, cuando ya prevían que iba a venir Israel. Dentro de la Liga Árabe se establecieron estatutos o decretos muy claros. Número 1, vamos a conquistar políticamente el Medio Oriente, y número 2, nuestra meta principal es exterminar el Estado de Israel, impedir que el año que entra puedan ubicarse y que voten por él. Sin embargo, en aquel tiempo, la Liga de las Naciones le concedió a Israel y los ingleses
que tomaran la tierra de Israel, y en el 48 vino el primer ataque de la Liga Árabe. Entonces, estos árabes que se les dio Gaza para que pudieran vivir, poblar Gaza y ser parte de Israel, porque el gobierno los invitó a que formaran parte de Israel, se rebelaron. Porque en la constitución de la Liga Árabe dice, tenemos que exterminar al pueblo de Israel. Nunca vamos a aceptar ser gobernados por Israel, nunca vamos a aceptar trabajar tampoco con Israel, y nunca vamos a darnos por vencidos hasta que exterminemos totalmente el Estado de Israel. Esto es importante comprenderlo porque hasta el siglo XXI en que nos encontramos, estas metas, estos decretos, estos objetivos no han disminuido. Entonces, atacaron a Israel en el 48, atacaron a Israel en el 67, en el 73 la guerra de Yom Kippur, y en 1973, cuando los árabes se dieron cuenta que ya no podían, mediante la guerra, ganarle la batalla a Israel, formaron por medio de un hombre llamado Husseini lo que se conoce como el Movimiento para la Liberación de Palestina. Una vez que se forma este grupo, nombran a un árabe llamado Yasser Arafat, que fue educado en Egipto con Husseini como su discípulo para que formara un movimiento, y vean cómo se llama, para la liberación de Palestina. Porque para los árabes no es Israel, quieren mantener el nombre de Palestina. Vamos a hacer un paréntesis. Nunca ha existido una nación llamada Palestina. Jamás. Nunca ha existido un pueblo llamado palestinos. Nunca en la historia. Pero para identificarse ellos en Gaza de que no eran solamente árabes, porque Egipto, Irak, Jordania les negaron a esos árabes, a sus hermanos, que pudieran ser asilados o pudieran vivir en naciones árabes. Les dijeron, no, es que nos conviene que se queden en Gaza, porque de esta manera están pegados a Israel y de esta manera tenemos cercanía a Israel, y vamos a formar entonces un ejército en Gaza llamado Hamas, que la palabra Hamas significa los violentos. Entonces de ninguna manera les convendría a ellos llamarse árabes, pero son árabes palestinos, pero se adjudicaron el nombre de palestinos, cosa, ¿verdad?, que no existe ni siquiera en las Sagradas Escrituras. Palestina fue el nombre que un emperador romano le quitó a Israel, porque el diablo ha querido borrar del mapa a Israel. En toda la geografía, la mayor parte de las naciones árabes, ni siquiera aparece la nación de Israel. Entonces, a través de todo este proceso, pues vino una revolución tremenda en el Medio Oriente con estas guerras, y pues no pudieron con las batallas, el 52, 65, 73, y se forman los grupos terroristas. Y entonces Irán, que en 1979 se convierte en la República Islámica Musulmana de Irán, toma el control con el mismo objetivo: destruir al Estado de Israel. Entonces Irán y Hamas se unen y forman Hezbollah. Ya tenían un ejército junto a Israel llamado Hamas, ya estaban en el occidente, ahora en el norte tenía Hezbollah, y tenían en el oriente a los Hutis en la nación de Yemen, en la península arábica. Entonces, con estos grupos guerrilleros comienzan a crecer y entramos al siglo XXI. Pues sabemos que violaron algunas personas y familias, estos grupos guerrilleros, terroristas, hundieron barcos americanos durante el siglo XX, etcétera, etcétera. Pero al llegar al siglo XXI, se levanta en el Medio Oriente un grupo llamado ISIS, que significa el Estado de Irak y de Siria. Irak y Siria forman la antigua Babilonia
en la Biblia, la primera ciudad que fue levantada por un hombre llamado Nimrod. Génesis capítulo 10. Entonces, este grupo de ISIS se levanta el Medio Oriente y desentierran totalmente al antiguo imperio otomano turco, que por 500 años dominó casi el mundo entero, principalmente el Medio Oriente, por medio de la ley Sharia. La ley Sharia es una ley que excluye completamente a las mujeres. La ley Sharia mata a todos los homosexuales, a todos los transgénero, a todas las personas. Es increíble que ahora que estaban persiguiendo a Israel y vamos a liberar Palestina, el movimiento LGTB en Estados Unidos estaban votando por Palestina y se les dijo que ustedes no saben ni quiénes son los palestinos, ¿verdad? Porque te vas ahorita a Gaza, te matan porque eres homosexual. Pero así está el mundo de loco, ¿verdad? No saben ni siquiera por quién están protestando. Entonces se levanta este grupo de ISIS con el objetivo de volver a desenterrar el Islam, el poder musulmán en el Medio Oriente. Sin embargo, en el Imperio Otomano, para que una persona fuera nombrada el jefe de un grupo islámico, tenía que ser un califa. La palabra califa y la palabra sultán, después el nombre sultán se lo cambiaron, significa un líder político, pero que tenía que tener herencia de Mahoma, que en el año 603 después de Cristo nació el movimiento del Islam. Entonces, ninguno de ISIS podía ser calificado como califa, pero el director de ISIS comenzó a decir, es que tenemos nosotros que provocar una guerra mundial. Síganme con mucho cuidado de aquí en adelante, porque vamos a entender lo que está pasando ahorita en Siria y el Medio Oriente. Y porque la Biblia nos muestra claramente que el anticristo surge de la región geográfica entre Siria e Irak. Lo que era la antigua Babilonia. Babilonia comienza con el primer intento con la Torre de Babel de rebelarse contra Dios, y el mundo termina exactamente en el mismo lugar geográfico. Como dice el libro de Eclesiastés, Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, lo que ha sido será siempre y se repetirá. Entonces el mundo nació en un punto y el mundo regresará bíblicamente al mismo lugar. Ahí estuvo también el paraíso o el huerto del Edén, donde comenzó la civilización. Entonces este grupo de ISIS vuelven otra vez a desenterrar las ideas, la política del antiguo imperio otomano turco, y comienzan a profetizar ellos que tienen que provocar una guerra. Porque de acuerdo a los sunis, que es una rama del Islam, a través de una guerra surge el califa final, el líder final del Islam. Tenemos que entender esto, que se llama el Mahdi, que significa el guía, el Mesías o el libertador. Entonces, como ellos siempre han visto a Israel y al mundo occidental como sus enemigos, porque para un musulmán alguien que es infiel es alguien que no es musulmán. Entonces, si no eres musulmán, es la única religión en el mundo que te obliga por medio de la fuerza a convertirte a su religión. Y a los que están bajo la religión, bajo pena de muerte, si abandonan su religión. Entonces, ¿qué hizo ISIS? No sé cuántos se acuerdan ustedes de lo que hizo ISIS. Vean lo que hizo ISIS. Comenzó a secuestraron a un piloto japonés, secuestraron americanos, secuestraron canadienses, etcétera, etcétera, y los llevaban a la orilla del mar, los vestían de anaranjado, y entonces ponían a un soldado con un cuchillo detrás de cada uno de ellos y los decapitaban. Y el mundo se preguntó, los que no conocen la Biblia, ¿cómo es posible que este grupo de terroristas se estén echando a todos al mundo? Porque ya Japón estaba en contra de ellos, Europa estaba contra ellos, todo el mundo estaba contra el grupo de ISIS. Pero es que para entender el pensamiento
del Islam, era necesario comprender que de acuerdo al grupo de los sunis, para que el califa que están esperando ellos como el Mesías, tiene que venir de una guerra mortal, sangrienta y cruel en el Medio Oriente. El 7 de octubre del año pasado, vimos cómo un grupo de más de 1,200 terroristas de Gaza, Hamas, entraron a Israel e hicieron una carnicería como ni siquiera los nazis lo habían hecho. Entraron a matar a puros civiles. Eso es genocidio. Eso es genocidio en toda la extensión de la palabra. A los niños recién nacidos de 3, 4 meses de edad, los metieron en hornos microondas, enfrente de los papás. A los papás les sacaron los ojos y enfrente de la mamá. A las mujeres les abrieron completamente el vientre. Fue algo completamente demoníaco. ¿Por qué lo hicieron? Porque creían que al hacer esto, Hezbollah los iba a apoyar. Los hutis los iban a apoyar. E Irán los iba a apoyar. Y cuando se dan cuenta que Israel reacciona y se va detrás de ellos antes de que sigan planeando la segunda invasión, dice Hezbollah, no le entramos. Los hutis tampoco intentaron hacer absolutamente nada, e Irán frenó completamente el ataque donde ellos creían que iban a provocar una guerra final contra Israel y para que viniera el califa. Cuando entendemos todo esto, entendemos lo que está pasando en el Medio Oriente y lo que está pasando en el mundo también. Ahora bien, ese califa, ese ungido, ese Mesías que el Islam está esperando, es ni más ni menos para nosotros el anticristo. El anticristo, ¿quién va a ser? Un hombre que se va a sentar con Israel, y para eso Israel, ahorita va viento en popa Israel, pero va a pasar algo terrible muy pronto en el Medio Oriente. Irán se va a recuperar, se va a unir con Turquía, con Siria y con Irak, de acuerdo a Ezequiel capítulo 38 y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, 1 y 2 y Apocalipsis capítulo 17. Todo esto lo vamos a ir desarrollando. Entonces, es impresionante que para que ellos pudieran obtener la venida del califa, tenían que provocar la guerra. Entonces, el anticristo se va a sentar con Israel y les va a decir: les propongo 7 años que los musulmanes ni nadie del Islam los va a tocar. ¿Quién puede prometerle esto a Israel? No puede ser un judío, porque muchos decían que el anticristo era un judío. Y todo esto se ha ido desbancando conforme vamos avanzando y estudiando las profecías. Nos damos cuenta que esto era una imposibilidad. ¿Cómo puede un judío proponerle a los judíos 7 años de paz? Tiene que ser alguien que tenga atrás de él el control y que lo respeten. Y que los judíos sepan que realmente pueden creer que él tiene el poder para poder garantizarles 7 años de paz. Tenía que ser un musulmán. El anticristo es musulmán. Y les garantiza que no los van a atacar, pero a los 3 años va a violar el pacto. Mateo 24:15. Jesús anunció: cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel, huyan, porque viene la persecución del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Vayamos al libro de Daniel. Esta es la introducción. ¿Sí me siguieron? ¿Seguro? Esto es importantísimo para entender todo esto. Ahorita platicábamos los pastores, ¿verdad? La imperante necesidad, imperativo que nosotros podamos entender lo que está pasando en el mundo rápidamente, como con los aranceles. La bolsa de Nueva York ya cayó por los aranceles, y esto cayó, y Estados Unidos. Es lo único que tú escuchas en las redes de medios de comunicación o sociales que pertenecen al globalismo.
Nadie entiende nada. Y aquí en México hay aranceles y esto y el otro y la pobreza, y nadie entiende lo que se encuentra detrás. ¿Qué se encuentra detrás de esto? Bueno, desde 1945, este es un paréntesis que voy a hacer, que es importante de que lo entiendan. Tenemos el derecho que ustedes puedan abrir los ojos. En 1945, Estados Unidos es nombrado con la moneda reserva del dólar, y además Estados Unidos usa el dinero de Estados Unidos para reconstruir toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial y parte del continente americano. Y pasan los años hasta el siglo XXI y nadie le paga impuestos ni los intereses. Y los presidentes norteamericanos anteriores, pásale, China, éntrale con todos tus guaraches aquí a venderlos, mete calcetines, calzones, lo que quieras, cachuchas, éntrale. Y comienza el comercio internacional y sobre todo de China a inundar a Estados Unidos. Y llega Trump y dice, ¿y nuestros productos nacionales? ¿Qué vamos a hacer con ellos? O sea, el canal de Panamá lo hizo Estados Unidos, lo sostuvo Estados Unidos. Llegaron los chinos y ni pagaban los impuestos ni los intereses del canal de Panamá. Y dice Trump, vamos a recobrar el canal de Panamá. Un dictador, un invasor. Siempre el mundo va a atacar a los que lo quieren ayudar. Hace 2000 años un hombre colgaba en una cruz, sanó a los enfermos, le trajo mensajes de paz. ¿Y qué fue al final? Crucifícale. Te metes de redentor y sales crucificado. Siempre es el ataque, porque hay un poder de maldad en el mundo detrás, impidiendo que el mundo prospere. Y Trump se cansó de eso. ¿Por qué? Porque es el primer presidente que no es político. Él es un hombre de negocios. Entonces un político no sabe hacer negocios, y si los hacen para pura tranza la mayor parte de las veces. Y llega él y dice, pues ahora vamos a poner a Elon Musk para que investigue al FBI, al Pentágono, para que investigue todas las secretarías de Estado, y descubren que son billones de dólares que saquearon el país en los últimos 2-3 gobiernos. Y claro que tienen que protestar. La CNN y compañía, y esto y el otro, y CBS News, y todas las redes sociales controladas, ¿verdad?, por los medios de comunicación del mundo de los globalistas y de la élite que gobierna el mundo. Entonces ahora hasta Israel le cobró el 17% de aranceles. ¿Por qué? Porque están acostumbrados los países a no pagar, casi a la mexicana. No nos gusta pagar lo que debemos, ni los intereses tampoco. Y ahí es más de 50 naciones ya que ya se unieron y ahora vamos a pagar. ¿Quién se rebeló? Canadá, claro, y Europa. Oye, Canadá, ¿viste que nombraron para tomar el puesto de Trudeau? Un comunista rojo de izquierda, globalista. Pues tiene que estar en contra de Estados Unidos. Y ahora están promoviendo una campaña en Canadá para que el canadiense no viaje a Estados Unidos y que no compre nada de Estados Unidos. Boicots en contra de algo que está beneficiando a Estados Unidos. Desde que se impusieron los aranceles, están entrando a Estados Unidos, escúchame, $2 billones diarios. Cuando entra Trump, la deuda era de $35 trillones. ¿Cuándo vas a pagar eso? ¿Cómo puedes construir un país tan endeudado? Pues vas a tener que recorrer otra vez, ¿verdad?, a los impuestos y a los intereses que no te ha pagado las demás naciones, como la Unión Europea, como la OTAN, que tampoco le pagaba intereses a Estados Unidos. Entonces viene una política arancelaria completamente diferente, económica, y sacude al mundo. Es lógico, y la gente todo se lo cree. No, es un dictador, es esto, va a acabar con la economía, va a pasar esto y el otro. Tú sigue oyendo TikTok. El capítulo 2 de Daniel, la Biblia profetizó muy claramente, me estoy yendo lo más lento y lo más despacio que pueda, que el Espíritu Santo nos guíe para poder comprender esto. La Biblia profetizó muy claramente que cuando llegara el final de la historia humana, nosotros ya no vamos a estar aquí, nos vamos 7 años antes de la tribulación. Pero la historia humana va a culminar con un gobierno de 10 naciones.
10 naciones, que en el libro de Daniel aparecen como 10 cuernos. Y en el libro de Apocalipsis aparecen también como 10 cuernos. Pero el Apocalipsis ya nos interpreta quiénes son estos 10 cuernos que aparecen en el cuarto imperio de Daniel, que es el imperio romano. Muy bien. La Biblia profetiza que se tiene que formar una unión política entre el Medio Oriente y Europa. Entre el Medio Oriente y Europa. O sea, se van a levantar 5 naciones del Medio Oriente y 5 naciones de Europa y se van a fundir en un solo gobierno. Nada más que, como dice Daniel capítulo 2, el gobierno del hierro no se mezcla con el barro. Lo voy a explicar más adelante, porque esta mezcla de naciones se van a hacer alianzas, pero no se van a unir. Versículo 42, Daniel capítulo 2. Dichosos, bienaventurados los que trajeron su Biblia, porque se irán en el rapto. Daniel 2:42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, o sea, este último gobierno mundial será fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. ¿Cómo está esto? Como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí está Daniel culminando la profecía de una estatua gigantesca que soñó el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya vemos todo, le manda a hablar a los brujos, a los astrólogos, para que le interpreten quién es esa estatua y qué significa la cabeza de oro, el pecho de plata, bronce y hierro. Y ya Daniel explica todo esto, y lo hemos visto muchas veces. Entonces, en esta estatua, la cabeza era Babilonia, que es Babilonia, es Irak, Siria y el Líbano del siglo XXI. Los brazos de plata eran del gobierno medo-persa, que es Irán. En 1935, Persia le cambió el nombre a la República de Irán. El vientre es Grecia, la plata, y las 2 piernas de la estatua eran de hierro. O sea, la última forma del gobierno mundial. ¿Por qué 2 piernas? Porque el Imperio Romano, en el año 475, el Imperio Romano occidental sucumbió en Roma. Tenía su capital en Roma. Pero el Imperio Romano oriental continuó hacia Constantinopla durante casi 1000 años o 1100 años en lo que es ahorita Estambul, Turquía. Y se le llamó el Imperio Bizantino en la historia. Entonces las 2 piernas representan eso. Ahora bien, dice la Biblia que los pies de la estatua eran de barro con hierro. Y los 10 dedos de la estatua representan las 10 naciones finales que descenderán ¿de dónde? Del antiguo Imperio Romano, que son las 2 piernas. Entonces el antiguo Imperio Romano estuvo en Europa, estuvo en el norte de África y estuvo en el Medio Oriente. Entonces estos 10 dedos, dice la Biblia, que formarán la última forma de gobierno mundial. Veámoslo en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los 10 dedos, de las 10 naciones que conformarán el final gobierno. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó, observemos claramente, el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer cuando, en lo porvenir. Noten ustedes que en este sueño de Nabucodonosor, los que están ya
relacionados con las profecías de Daniel, que al final el rey ve una piedra que viene del cielo y golpea en los pies, que es la última forma de gobierno mundial, la estatua, y cuando golpea la pierna, Jesucristo es la piedra, se desmenuza, se derriba toda la estatua y se dice el hierro, la plata, el bronce y el hierro. O sea que cuando venga Jesús, estos imperios estarán vigentes. ¿La cabeza quién es? Siria, Babilonia e Irak. Es la antigua Babilonia. Medio persa, que eran los brazos y el pecho de plata. ¿Quién es? Irán. Grecia y las naciones del Imperio Romano. Naciones que pertenecían al Imperio Romano. Entonces la Biblia nos muestra que esta es la forma como el mundo terminará. Esto significa lo siguiente, amados santos de Dios. Estados Unidos no aparece. Rusia no aparece. China tal vez. Al final, en el Armagedón. Pero estas naciones, ahorita Estados Unidos, para que se conforme un G10 de 10 naciones que formen una confederación del Mediterráneo, no puede Estados Unidos permanecer. Ni tampoco Rusia, porque son las naciones que están compitiendo entre China, Rusia y Estados Unidos en el siglo XXI. Para que esto se cumpla, tiene que desaparecer Estados Unidos del mapa. Y no sabemos si este gobierno de Trump sea el último gobierno. ¿Será coincidencia que se pide el Trump? ¿La trompeta final? ¿Quién sabe? Muy bien, ahora muy bien. La Biblia profetiza que cuando surja esta coalición de 10 naciones, en los últimos tiempos, el Islam va a controlar la mayor parte del mundo político, económico y religioso. Este sistema religioso, como hemos visto, tiene dos metas principales. Uno, establecer el Islam como la única religión del mundo. Un botón de muestra, ahorita Inglaterra, Alemania y Francia, donde el Islam está completamente controlando estas naciones. Y el segundo objetivo, destruir la nación de Israel. Y como vemos en Apocalipsis 12, la persecución de Satanás contra el pueblo de Israel. ¿Quién es esta persecución? El pueblo del Islam, que jamás perdonará a Israel. Ahora, después de que podemos analizar todas estas cosas, podremos darnos cuenta claramente también acerca de este famoso califa, para poder ya entrar más profundamente a ver que no hay duda que aunque hay varias teorías, especulaciones de la identidad del anticristo, que fue el Papa, que fue Obama, o que es Trump, o que es Jared Kushner, el yerno de Trump, etcétera, etcétera. Hasta este momento, por favor, no hagan caso de nada, que ya nació el anticristo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Nadie va a poder conocer su identidad. Y si tú lo reconoces, porque te quedaste. Lo único que podemos, ya entramos a terrenos más hondos, lo único que podemos nosotros encontrar en la Biblia, sin ningún lugar a dudas, es la región geográfica, pero al comprender la revelación bíblica, podemos descartar Estados Unidos o Europa, o el norte de Europa, o el Asia, de donde saldrá el anticristo. Vayamos a Daniel capítulo 8, y desde el principio de estas visiones encontramos la respuesta en el libro de Daniel, principalmente, y en el libro del Apocalipsis. Vamos a tener entendimiento acerca de este asunto y lo vamos a descubrir en el capítulo 8 de Daniel. En este capítulo, Daniel tiene una visión. Un carnero encarrelado
versículo 3, que venía con dos cuernos altos, uno era más alto que el otro y el más alto que creció después. Y el carnero hería, o sea, avanzaba militarmente, con los cuernos al poniente, o sea, al occidente, al norte y al sur, y ninguna bestia, o sea, ninguna otra nación podía pararlo. No había quien pudiera escapar de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Quién es este carnero? Es el imperio medo-persa. En otras palabras, Irán. Que, señores historiadores que nos acompañan, de acuerdo a la cronología en la que Daniel pone los imperios mundiales, primero aparece Babilonia, la cabeza de oro, que es Babilonia, Irak, Siria y el Líbano. ¿Quién siguió de Babilonia? Los medos persas. Vencieron al imperio babilónico. ¿Quién venció a los medos persas? Dice la Biblia, el macho cabrío del versículo 5, que vamos a ver que fue Grecia, bajo Alejandro el Magno. Y después los griegos fueron vencidos por el imperio romano. Entonces ahí tenemos estos cuatro imperios en el libro de Daniel, con la evidencia histórica y geográfica y geopolítica que la Biblia describe con una exactitud sobrenatural. Ahora muy bien, vemos entonces que este carnero es visto y viene otro que es el macho cabrío. Vamos a ver aquí que representan a cada imperio. Se estrella contra el medo persa y lo derriba al carnero, el macho cabrío. Dice el versículo 6, vino hasta el carnero de dos cuernos, que lo había visto en la ribera del río, y corrió con él con una furia tremenda para derribarlo. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. El carnero no tenía fuerza. ¿Por qué dos cuernos del carnero? Porque el imperio medo-persa son dos que se unieron. Primero fueron los persas y después se unieron los medos. Y se formó el imperio más fuerte en aquel tiempo, los medos y los persas. Retratados los cuernos, recuerden siempre, los cuernos representan poder, o representan líderes, o representan naciones, de acuerdo al contexto. Y luego dice aquí en el versículo 8, ¿verdad?, que ya lo pisoteó, etcétera, etcétera. Pero antes de seguir adelante, vean el versículo 21. ¿Quién es el macho cabrío? Nos lo dice el Espíritu Santo. Aquí no hay lugar a especulación. Pues yo creo que es, ¿verdad?, alguien que salió de Tlacomulco. El macho cabrío es el rey de Grecia, que en aquel tiempo fue Alejandro el Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, etcétera, etcétera. Una vez que aclaramos esto, nos damos cuenta de la historicidad perfecta de la Biblia y de qué forma vamos entendiendo cómo los imperios, la Biblia nos muestra, van cayendo. Cayeron el imperio babilónico, cayó el imperio persa, cayó el imperio griego y cayó el imperio romano. Pero este propósito de Dios es para que discernamos y corroboremos que de uno de estos cuatro imperios surgirá el anticristo. Y el imperio donde surgirá el anticristo será de una de las cuatro divisiones del imperio griego. Veámoslo claramente en el versículo 8. Y el macho cabrío, que es Grecia, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que fue Alejandro el Magno fue quebrado. Alejandro murió en Babilonia, en lo que es ahorita Irak. Dicen que de la malaria, una sobredosis de drogas, etcétera, etcétera. Pero ahí murió Alejandro el Magno y en su lugar salieron cuatro cuernos notables. Ahora tenemos un poco más de ventaja al estudiar la historia, la cual nos ayuda a identificar lo que el ángel Gabriel le quiere decir al profeta Daniel. El cuerno notable, los cuatro cuernos, el cuerno pequeño, etcétera, etcétera. Entonces vemos nosotros que cuando Alejandro el Magno muere,
Su imperio se divide en 4: en Egipto, en Siria, en Grecia y en Turquía. El imperio griego sufre 4 divisiones. Y de una de estas 4 divisiones, como lo vamos a ir corroborando a través de esta serie, surge el personaje del cuerno pequeño, o la bestia, o el anticristo, en otras partes de la Biblia. Y dice así, vamos a verlo. Salieron 4 cuernos notables, versículo 8, hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, con mucha atención. Y de uno de ellos, o sea, de una de las divisiones del imperio griego, eran 4, ¿verdad? Egipto, Siria, Grecia y Turquía. De una de estas divisiones sale un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, en el capítulo 7 de Daniel, es el anticristo. De una de estas 4 divisiones surge el cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Pero, ojo, no al norte. Ya vamos acercándonos. Viene el anticristo, no viene del oriente de Israel, ni del sur de Israel, ni del occidente de Israel. El anticristo viene, el cuerno pequeño viene del norte. Y al norte de Israel está Turquía y está Siria. Sigamos leyendo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto no lo pudo hacer un hombre llamado Antíoco Epífanes, que perteneció a los Seleucidas, o al gobierno seleuco de Grecia, que dominó mucho tiempo Israel. Entonces, Antíoco Epífanes, yo he leído algunas veces que dicen que fue él el que realmente, o el personaje de quien se está hablando. Pero la Biblia completamente borra del mapa a Antíoco Epífanes con estas descripciones. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Eso jamás lo hizo Antíoco. 2. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra. No se refiere a las estrellas celestes cósmicas. La palabra estrellas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se usa muchas veces para los ángeles caídos. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:4 dice que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Ven cuando comenzamos a juntar diferentes cápsulas, diferentes pedacitos del rompecabezas? Comenzamos a armar el rompecabezas y a entender lo que se está diciendo. Y las echó por tierra. Y esto fue con la caída de Satanás. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario, y fue echado por tierra. Vemos entonces claramente que aquí el cuerno pequeño o el anticristo es definido como una de las 4 divisiones del imperio griego. Entonces, acordémonos, de las 4 divisiones fue Egipto, y el general griego se llamaba Ptolomeo. Porque cuando murió Alejandro, 4 generales, sus 4 generales se repartieron todo el imperio griego. A Ptolomeo le tocó Egipto. Siria e Irak, que se extendió hasta Pakistán y Afganistán, lo tomó Seleuco. De ahí vinieron los Seleucidas. De Turquía vino Usímaco y de Grecia Casandro. Eran los 4 generales de Alejandro el Magno. Y nosotros vamos a corroborar en Isaías capítulo 10. Demos un brinco final a Isaías 10 para adelantarles por qué la Biblia corrobora que es el anticristo de la zona de Siria, de Irak y del Líbano, geográficamente. Y al anticristo en el Antiguo Testamento se le menciona como el asirio, ya para despejar más dudas.
Isaías 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, o sea, contra Israel, y sobre el pueblo de mi ira, que es Israel, le enviaré, para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra, ¿en dónde? Cuando Dios termine su obra con Israel, en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón. ¿De quién? Del rey de Asiria, y la gloria y la altivez de sus ojos. Brinquémonos ahora al capítulo 14 de Isaías, versículo 25. Quebrantaré al asirio en mi tierra, en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Capítulo 30 de Isaías, versículo 31 al 33, que está clarísimo aquí ya. 30 Isaías, versículo 31 al 33. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová, será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Versículo 33 es la clave, porque el Tofet, la palabra Tofet es el lago de fuego. Cuando veas Tofet en el Antiguo Testamento, es el lago de fuego. Porque el lago de fuego ya de tiempo está dispuesto y preparado, ¿para quién? Para el rey. ¿El rey de quién? El rey de Asiria. Profundo y ancho, cuya pira es fuego, y mucha leña, el soplo de Jehová, como torrente de azufre, se enciende. Y en penúltimo lugar, aunque hay muchos más, veamos Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 4 y 5. Versículos 5 y 6, perdón. Miqueas 5, 5 al 6. Y profetizando la venida de Cristo, será nuestra paz. Cuando el asirio venga a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Devastarán la tierra de Asiria a espada con sus espadas, la tierra de Nimrod, y nos librará ¿de quién? Del asirio. ¿Cuándo? Cuando venga contra nuestra tierra y oye nuestros confines. Vamos a continuar con esta serie de manera por demás interesante, ilustrativa, geográfica, histórica, antropológica, geopolítica, económica, para que veamos de qué manera la Biblia no nos ha dejado a nosotros a ciegas. Ahorita platicábamos con los pastores que somos la única luz. Métete eso en la cabeza. Donde quiera que tú vas, tú eres, si eres y tienes a Cristo en tu vida, tú eres la única luz. Y la gente está buscando respuestas de nosotros. En los medios de comunicación, en los noticieros, por todos lados. ¿Qué dicen los cristianos? ¿Qué dice fulana de tal? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice aquellos? Y cuando el cristiano dice, no chepo, es porque no hemos cobrado la realidad que como cristianos tenemos que estar actualizados. Y las noticias que salen, ya el canal de Panamá, yo ni sabía, ¿verdad? Digo, noticias que hace 6 meses sucedieron, hay cristianos que no, pero pregúntales de una telenovela. O pregúntales de TikTok o de Facebook, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo pierden en noticias falsas, degradantes, mentirosas, que el único propósito que tienen es adquirir seguidores, que los drones son platillos voladores, y que los monumentos de Machu Picchu y la Pisa lo hicieron los extraterrestres, y todos con el propósito de atraer seguidores, porque es una avaricia
una lucha ahorita en las redes sociales para ver quién más seguidores tiene. Qué tristeza que a nosotros nos piratean 10 páginas a la semana. 10 páginas a la semana aparecen con mi nombre. Ten mucho cuidado de ver nuestra insignia que nos distingue como Vida Nueva para el Mundo. Pero así, o Armando Alducin Ministries. Pero es el mundo en que estamos viviendo. Así que mientras todos estos acontecimientos se precipitan con una velocidad vertiginosa en el mundo, tengamos paz, amados de Dios. Permanezcan firmes en la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Sean santos sobre todas las cosas, en toda su manera de vivir. Porque si invocamos a Dios por Padre, el cual no hace acepción de personas, cada quien será juzgado conforme a sus obras. Vengamos a la cruz todos los días a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él sigue teniendo cuidado de nosotros y nos cuidará hasta el último día de nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por sumergirnos en las profundidades de tus pensamientos y de tus enseñanzas. Gracias por enseñarnos la verdad, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bendito sea, Señor, por habernos dado la esperanza viva de Jesús, de que podemos ser justificados, santificados por medio de la fe en el derramamiento de sangre que Él hizo por nosotros en esa cruz. En este tiempo, Señor, tan difícil, donde los ataques vendrán por todos lados, tu palabra dice que todos aquellos que están construyendo sobre la arena, los vientos, las lluvias vendrán contra tu vida y te van a derrumbar. Solo aquellos que se construyeron sobre la roca, y no hay otro fundamento más que Jesucristo, Él es la roca, vendrán vientos a tu vida y tormentas, pero no te van a derribar. Permanecerás de pie como las palmeras, sin doblegarte, manteniendo tu dignidad, manteniendo tus principios y tus valores éticos y morales hasta el día de Cristo, porque para eso fuimos llamados, para permanecer firmes hasta el fin, para la gloria de Dios, en quien oramos y te damos las gracias, Señor. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.